es, lo que Dios es, a través de diferentes cualidades, diferentes atributos que Dios tiene. Pero hoy voy a hacer un paréntesis pequeño, y vamos a ver algo que está en la palabra. Lo vamos a basar en un versículo, ya no sabemos la mayoría, Proverbios 4:23, que dice, Keila, sobre toda cosa. Entonces ya no lo sabemos la mayoría, ¿verdad? Sobre toda cosa guarda, se tiene relación directa con eso. Pero en la lectura, por favor, busquen en Marcos, que esto ya el pastor lo mencionaba hace tiempo, pues Marcos 7. El pasaje para que nos basemos es Proverbios 4:23, pero vamos a también a entender Proverbios 4:23 desde otra perspectiva bíblica, desde otra perspectiva de Cristo. Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué nos manda el Señor en ese versículo directo? Que es muy, muy importante, y dice sobre toda cosa. Lo más importante que tengo que cuidar, ¿qué es guardar? Cuidar. Y eso que tengo que cuidar sobre todas las cosas, ¿qué es? El corazón. Más que mi salud, más que mi dinero, más que el tiempo, más que algún familiar. Es que tengo que cuidar a mis hijos. Más que todas las cosas que tengo que cuidar, que tengo que guardar, mi corazón. Y nos vamos a dar cuenta que aquí en Marcos, en el capítulo 7, que se leyó hace poco, o sea, es decir, lo leíamos, bueno, lo tocaba en la lectura el día de ayer, lo vamos a retomar en cuestión del título que viene aquí, lo que contamina al hombre. Eso es lo que vamos a ver hoy, o lo que Dios nos va a hablar. Y digo paréntesis, porque aquí viene un aspecto importante, y que hoy, aprovechando que están los niños también pueden entenderlo. ¿Qué van a cuidar los niños hoy, por sobre todas las cosas? Más que sacar buenas calificaciones, más que cuidar su uniforme, su mochila, su lapicera, más que cuidar todo eso, es cuidar el corazón. Y retomándolo nada más como un contexto, porque luego se nos olvida, lo hemos repetido una y otra vez, y bíblicamente cuando la palabra habla de corazón, pues el corazón es el centro del ser humano, es lo que controla al ser humano, es lo que conforma el interior del ser humano, el corazón, porque la Biblia dice que el corazón piensa, el corazón siente, pero el corazón cree. Dice, cree de todo corazón, pues que lo hagas con el corazón. ¿Y por qué la Biblia dice eso? Porque ya lo hemos mencionado, el corazón abarca tres grandes áreas, que es lo que nos constituye como personas. Es la mente, son las emociones y es la voluntad. Es la mente, las emociones y la voluntad. Y hablando de la mente, tiene que ver con el pensamiento, con la inteligencia, tiene que ver con nuestro intelecto. Hablando de emociones, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo que percibimos, lo que sentimos. Y de la voluntad, pues lo que decidimos o no hacer. Entonces, en conjunto, eso es el corazón del hombre. Y aquí Cristo dice lo que contamina al hombre. Voy a leer el pasaje en una... Bueno, los voy a leer en una parte, no todo, capítulo de Marcos 7, pero sí lo vamos a leer en una parte para entender el contexto. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Y ahora sí, vamos al pasaje que nos compete, dice el versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Lo vuelvo a repetir, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Y aquí pues puede parecer raro, uno puede decir, bueno, ¿cómo es que nada de lo que hay en lo externo nos contamina? Y hablando en todo sentido, pero aquí Jesús se refería a lo espiritual, a lo que por naturaleza el ser humano no logra entender a plenitud. Y Jesús dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y hoy eso es lo que quiero compartir, lo que Dios ha hablado a mi vida y lo que Dios nos va a hablar de una manera clara. Y aquí nos vamos a dar cuenta que Jesús, cuando la palabra dice que fue tentado en todo pero sin pecado, vivió a plenitud esto que él mismo expresó aquí, que nada de lo que estaba afuera o que le rodeaba o en el exterior lo pudo contaminar. Él sí lo vivió de esa manera. Cristo siempre va a ser nuestro ejemplo, siempre va a ser nuestro modelo, siempre va a ser nuestra guía. Y aquí, ¿por qué Jesús dijo esto? Uno se pone a pensar un poco y uno dice, si alguien me empieza a maldecir o a ofender, ¿a poco eso no me contamina? Eso es algo que no es bueno, que es malo y pues que me hace daño, que me lastima. Y uno puede decir aquí, pues eso sí me contamina, es algo tóxico, que ahora eso es esa palabra, las relaciones tóxicas, la mujer tóxica, el hombre tóxico. Pero Jesús, ¿a qué se refiere aquí y cómo lo muestra él aquí en su palabra? El enfoque de Cristo siempre ha sido no lo que los demás nos hagan, no lo que los demás digan, no lo que los demás provoquen. Ese no es el enfoque. No es cuánto peque la gente que está a mi alrededor, cuánta maldad haga, cuánto se pase de lista la gente que está a mi alrededor, cuánto me ataque, sino que lo crucial, lo de fondo es lo que dejo en mi corazón. Y hoy es lo que vamos a ver, eso que entra a mi vida, porque pues es inevitable. Tú cuando estás en algún ambiente, o vamos a remontarlo a algo más básico, a la familia. En la familia yo no pude controlar lo que mi papá me decía desde pequeño. Yo no pude controlar lo que mi mamá me decía desde pequeño, lo que entre hermanos nos decíamos, lo que mis hermanos me decían, yo no lo podía controlar. Y gracias a Dios, doy gracias a Dios que sin conocerlo, no sembraron en mí palabras en general, no digo que nunca me hablaron mal, pero no sembraron en mí palabras de destrucción o palabras en este caso, pues groseras o para lastimarme, no sembraron ese tipo de palabras. Por ejemplo, hay hijos que el papá le dice, eres un hijo y muchas palabras. O hay gente que le dice cosas tan hirientes como, yo no quería tenerte, fuiste un accidente, o cosas muy hirientes. Entonces todo eso es inevitable que lo recibamos. O sea, tú lo recibes. Pero, ¿por qué Jesús dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar? Aquí lo menciona. Todo lo que está a nuestro alrededor entra. ¿Y cuáles son las ventanas por las que entran las cosas a nuestro corazón? Y hoy lo vamos a mencionar. Pues, ¿cuáles son las ventanas a nuestro corazón? Nuestros ojos. Lo que yo veo, eso entra a mi corazón. Lo que yo oigo es otra ventana, otra forma de que entren las cosas a mi corazón. Y también, aunque yo esté suponiendo
aunque yo esté ciego, o suponiendo que esté sordo, pues obviamente puedes percibir cosas. Hay gente que está sorda, pero pues puede ver y percibe cosas. Hay gente que está ciega, pero oye, percibe cosas. Pero aún, si no tuviéramos el oído y la vista, que son las principales ventanas a nuestro corazón, pues lo mismo lo que podemos sentir. Por ejemplo, cuando alguien te toca, por ejemplo, que nos saludamos y le das un abrazo a alguien, pues se sienten cosas, puedes sentir algo. Pues obviamente también una ventana a tu ser. Y obviamente también tiene que ver con lo espiritual. Tenemos algo en nosotros que a veces no entendemos, pero que espiritualmente dices, pues siento algo. No hay un viento, no hay lluvia, aquí en la reunión no hay quizá un toque físico, pero algo estoy sintiendo, que también Dios nos dio un espíritu. Son las ventanas que tenemos. Obviamente todas están conectadas, y aquí Jesús dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. ¿Y por qué dice ahí que lo pueda contaminar? Porque nosotros entendemos contaminar a lo que a nosotros nos parece, en este caso, malo. Si algo a mí me parece malo y ya entró a mi corazón, yo digo, ya, eso ya me contaminó. Pero Jesús dice, no, eso no te contamina, y ahí vamos a lo siguiente. Cuando ya está en tu corazón, por ejemplo, alguien de la infancia, que hay niños que les han dicho, eres un perdedor, con palabras amables, por llamarlo de alguna manera, pues el niño, como dicen, se va a programar. Y hasta hay gente humanista que dice, tú puedes programar a los niños, si tú les estás repitiendo y repitiendo y repitiendo algo, pues llega el punto donde se lo creen. Si tú le dices, eres un bueno para nada, y se lo repites todos los días y lo haces sentir como un tonto, pues cuando crees que el niño, como lo que hace, la Biblia lo que dice es, lo que siembras, eso vas a cosechar. Tú siembras eso en el corazón del niño, pues el niño, como se lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues llega un punto donde el niño cree eso, porque toda la vida le han dicho que es un tonto, toda la vida le han dicho que es un perdedor, pues el niño se lo cree. Y si lo maldices, pues el niño va a crecer con ese daño, va a recibirlo en su corazón, y eso va a contaminar, porque ahí vamos ahora a lo que Dios tiene, la respuesta para nuestras vidas. Él se lo va a creer. Lo mismo como adultos, ¿cuántas cosas hay que todavía uno se acuerda y, yo me acuerdo cuando mi papá me dijo tal cosa, y a lo mejor te lo digo cuando tenía 5 o 6 años, y todavía se acuerda uno de cosas? ¿Por qué? Pues porque lo recibiste, pero Jesús dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero ¿por qué dice ahí Cristo que lo pueda contaminar? Ahí dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, las cosas, lo voy a repetir, percibimos todo lo que hay a nuestro alrededor, y eso entra. Y alguien decía, hay muchos ejemplos de esto, alguien decía, somos nosotros, y alguna vez lo prediqué, bueno, para no poner otro ejemplo, somos como un barco. Algunos un barco más fuerte, algunos un barco más débil, más grande, más pequeño, pero somos como un barco. O para ponerlo más sencillo, como una lancha. Ahora que fueron a la playa, todos hemos visto ahí las películas, o lo hemos visto, hay lanchas de todos tipos. Y cuando están en el mar, que sería la vida, y vas avanzando, pues inevitablemente va a entrar agua, van a entrar cosas, ¿no? Hasta tierra, van a entrar cosas ahí a la lancha, al barco, al barquito, que cada uno somos. Pero de nosotros depende dejarlo ahí o no dejarlo. A eso se refiere Cristo. O sea, cosas entran a tu vida, eso es inevitable. ¿Por qué? Porque no podemos controlar a toda la gente, y que la gente nada más nos diga cosas que nosotros queremos escuchar. O no podemos recibir nada más de la gente lo que nosotros queremos. Por ejemplo, puros abrazos, puros besos, puros, como decimos, apapachos, puras palabras lindas, puras palabras tiernas. Desafortunadamente, dice Jesús, en el mundo vamos a tener aflicción. Desafortunadamente hay gente de dos tipos, gente que lo conoce y gente que no lo conoce. Pero aún, gente que lo conoce, pues es frágil, es pecadora. Y aún gente que lo conoce, un ejemplo, yo como padre, aún aunque tengo a Cristo y soy hijo de Dios, eso no significa que no peque, que no me equivoque y que no pueda maldecir a mis hijos, o que no les hable mal, o que no los trate mal. Eso no se puede eliminar.
Y si eso pasa en las familias, imagínate con la gente de afuera. O sea, estamos expuestos. Entonces, como esos barquitos, una vez prediqué, lo que hunde un barco no es el agua que lo rodea, sino el agua que tú dejas que entre al barco, y eso es lo que va a hundir al barco. Lo que entra, lo que se queda ahí, tarde o temprano ya no soporta el barquito y pues se va a romper. O si tiene un hoyo y se le va a meter el agua y no se la saca, si no se repara ese hoyo, pues se va a terminar hundiendo. Así funciona en la vida. Y por mucho que digamos, no, pero yo soy un gran barco, solamente cada uno sabe lo que hay en su corazón. Pero aquí continuamos, dice, pero lo que sale del versículo 15, eso es lo que contamina al hombre. Y ese es el versículo que hoy quiero que escudriñemos de parte de Dios. Marcos 7:15. Lo vuelvo a repetir, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. ¿Y por qué dice eso? Ahora lo vamos a ir desmenuzando. Y voy a mencionar nada más lo que viene en la parábola del sembrador, porque esa es la base. Y eso lo comento. Jesús dijo, cuando escuchamos la palabra que es esa semilla que potencialmente va a dar un fruto, y ese fruto es eterno, y ese fruto tiene que ver con la vida eterna, con lo que es de Dios. Cada que escuchamos la palabra de Dios es esa semilla. Y el sembrador, ¿quién es? Es el que habla la palabra. Pero ¿qué pasa? Estamos en este mundo, donde este mundo pues está corrompido, está caído, y la lucha más fuerte va a ser, nos vamos a dar cuenta, con nosotros mismos. Entonces la parábola del sembrador, para que entendamos esto de parte de Dios y que Cristo lo vivió a plenitud, el primer obstáculo, uno se expone a la palabra de Dios. Y Jesús mismo le dijo, porque había gente que cuando escuchaba su palabra creía y era bendecida, y hay otra que escuchaba y no era bendecida. Ya lo hemos aquí también predicado, porque no iba acompañada de fe. Y eso nos vamos a dar cuenta hoy cómo se da, cómo es este proceso. Primera cuestión, cuando uno se expone a la palabra de Dios, ¿qué es lo mejor que nos podemos exponer o que podemos, en este caso, recibir? Número uno, lo primero que tengo que hacer es entender. Si hoy yo no entiendo lo que Dios me está diciendo, la palabra misma dice que esa semilla es como si la aventáramos. Yo, por ejemplo, yo la estoy predicando, pero si yo no soy claro y no me entienden, ¿qué pasa? Es como si yo estuviera echando esa semilla, pero no cae en buena tierra, sino que cae, ¿qué dice? Al lado del camino, o sea, donde debería caer no cae, cae a un lado. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Eso es cuando no se entiende, que a veces pasa, a todos nos ha pasado. No entendemos, caray, aquí no entendí qué es lo que Dios me quería decir o qué es lo que Dios me quiso decir, no lo entendí. Y también ahí tiene que ver un factor, ¿no? Si no ponemos atención y si no somos enseñados, pues no vamos a entender. ¿Y qué dice la palabra? Viene el diablo, que es representado por las aves, ¿y qué pasa? Se comen esa semilla. Y si se comen esa semilla, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber un fruto, no va a haber bendición. Entonces, eso en general lo podemos entender, y cuando venimos a la palabra de Dios, pues en general sí hay un entendimiento. Sí hay un entendimiento. Entonces, lo mismo, esto funciona en todo aspecto. Lo mismo, el ejemplo que puse hace un momento. Si alguien viene y me dice que se ha pasado, como por ejemplo les decía a los niños, les decía la palabra, ¿no? Eres un obtuso, que viene en una película que vimos hace tiempo. Si ellos no entienden, pues igual entra a sus vidas, pero no los va a contaminar, porque no sé ni a qué se refiere. Igual hay cosas que los niños, la otra vez me decía Keila, de una frase que escuchó en una película, y Keila me decía, obviamente era una cosa de una connotación sexual y mala, pero Keila me dijo, ¿eso a qué se refiere, papá? Y ya le dije, pues ella no sabía a qué se refería. Obviamente entra a su vida, pero no la contamina. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera la entendió. Pero ya cuando entiendes las cosas y llegan a tu corazón, o sea, porque van a entrar, tú no puedes evitar que entren cosas a tu vida. Eso no se puede evitar. Entonces Jesús dice ahí, bueno, en ese sentido, que todo lo que va a entrar, no porque entre, tiene que contaminar. Y no, de hecho dice, no contamina lo que entra en sí mismo, hasta que ¿qué? Y tomando el ejemplo de la parábola del sembrador, o la base de la parábola del sembrador, hay otros filtros que hemos visto. ¿Cuáles son esos filtros que la palabra de Dios dice? No que yo lo estoy inventando. Otro filtro, cuando yo entiendo la palabra, me la hablan y yo la entiendo,
no nada más por entenderla ya va a dar fruto, sino que tiene que vencer ¿qué? Tiene que pasar otro filtro que es ¿qué? Mi emoción. ¿Y qué dice la palabra? Que si la semilla sí se avienta a esa buena tierra, pero ¿qué pasa? También hay obstáculos, hay piedritas o piedrotas, dependiendo cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios se expone y está entrando en tu vida, porque estás poniendo atención, estás receptivo, entra a tu vida, también hay piedras. ¿Y qué pasa cuando hay piedras? Puede ser que tú digas, ahí está el surco y se ve la buena tierra, ya no cayó junto al camino. Sí cayó, pero ¿qué pasa? Ahí es un trabajo interno, se tiene que arar la tierra, preparar. ¿Qué pasa? Que a veces la palabra cae en donde hay piedras, y sí cae, y dice, y brota rápido, porque no hay profundidad de tierra, brota rápido esa semilla, pero cuando sale el sol, ¿qué dice? Se seca, o sea, ya no va a haber un fruto. ¿Por qué? Porque hay otra cosa en nosotros que son las emociones, y las emociones son muy poderosas si no las rendimos a Cristo. Las emociones hacen, y aquí es donde empieza todo el meollo del asunto, ya si me hablan algo negativo, algo malo, y entra a mi vida, porque va a entrar, no me va a contaminar porque yo lo escuche. Por ejemplo, eso pasa casi que a diario, va uno manejando y a la gente casi que a diario te maldice. ¿Por qué te maldice la gente? Pues porque no le parece cómo manejaste, o porque quiere pasar rápido, o porque lo que sea que hagas, ya la gente se pone mal, y sean hombres, sean mujeres, casi que diario yo recibo una mala mirada, o un mal gesto, o que me pitan, así como, y yo sé que a lo mejor me maldicen, y eso es inevitable. Pero ¿qué pasa? Ahí se gestan emociones, entra a tu vida, esos comentarios, esas actitudes, eso que tú estás viendo, sintiendo, entra a tu vida, y ¿qué pasa? Si yo dejo que mi emoción controle eso que está entrando a mi vida, potencialmente va a hacer que eso me contamine. Suena muy sencillo, suena muy fácil de entender, pero si mi emoción, por ejemplo, entre esposos, un ejemplo sencillo, yo me levanto, yo digo, Señor, yo quiero agradarte, seguir el ejemplo de Cristo, someter mi carne a ti, glorificarte. Y por ejemplo yo puedo decir, no, pues hoy voy a vivir en santidad, voy a vivir en obediencia al Señor, porque es su voluntad. Dice la palabra que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, porque esa es la voluntad de Dios. Dice, sean santos como yo soy santo. Y me levanto, puedo decir en santidad. Y de repente recibo algo que no es bueno de parte de mi esposa, voy a sentir, eso es inevitable, voy a sentir, va a entrar algo a mi vida. A través de mis ojos, a través de mis oídos, ya lo dijimos, algo va a entrar. Pero depende de mí y de cada uno que nos contamine. Si yo dejo que mi emoción de eso que recibí, y al revés, la esposa igual, se puede levantar esa postura y decir, bueno, hoy sí voy a obedecer a Dios, voy a hacer su voluntad, y yo le hago algo que esté mal, o algo grosero, algo que pueden ser infinidad de cosas, ella va a sentir algo. Pero eso en realidad, hasta ahí, no hay ningún problema en el sentido personal. ¿Hasta qué? Hasta que ya sea que por la emoción yo deje que contamine. Ahí como dicen, se juntan el hambre con la necesidad, casi como dicen. ¿Qué pasa? Yo quiero sentirme bien, esto que me dijeron o me hicieron me hizo sentir mal, mi emoción me dice, a ver, ¿quieres cambiar? Y resulta que ahora están tratándote mal, empiezas a sentir algo mal. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a gestar ahí, que no lo voy a mencionar hoy para no hacerlo más largo, pero para que los niños también lo entiendan. Se empieza a gestar lo que la Biblia dice en Santiago, es el proceso del pecado, de cómo pecamos. Se empieza a gestar algo, y entonces cuando ya dejo que mi emoción, con eso que yo recibí, se active, lo negativo, ¿qué voy a pasar? No, pues no vale la pena portarme bien porque mi esposa no me está tratando bien. O la esposa dice, no vale la pena portarme bien porque mi esposo me está tratando mal. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no va a haber bendición de Dios, porque ya mi emoción me ganó,
ya no va a haber bendición de Dios. Y ahora, siguiendo en ese proceso, yo ya entiendo la palabra, ya no me gana mi emoción, pero ¿qué dice también la palabra del sembrador? Viene algo todavía más poderoso, que está más arraigado porque ya ha sido de más tiempo y ha sido más profundo, que son ¿qué? Los afanes. Que los afanes, la palabra lo pone, son como esos espinos que crecen y que ahogan la palabra. ¿Y cuál es el afán que cada uno tenemos? Pues solamente Dios los conoce y nosotros. Solamente sabemos qué es lo que estamos batallando en nuestro corazón, que nos importa muchas veces más que Dios mismo, que su palabra, que la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestro interior que estamos afanados. Tenemos algo que ya no es que lo sientas o no, o sea, no es una simple emoción, sino algo tan arraigado, un afán en tu vida que por ejemplo, ahora que mencionábamos del dinero, uno puede decir, no, pues yo obedezco a Dios, pero solamente Dios conoce nuestro corazón y solamente Dios sabe en nuestro corazón, y también uno, aunque nos hagamos, como dicen por ahí, patos, sabemos si amamos o no el dinero, o sea, cada uno lo sabemos, y eso pues se va a ver en nuestra vida diaria, todos lo sabemos, si lo amamos o no. Los niños, bueno, en ese sentido, no batallan en cuestión del dinero, pero sí en cuestión de las posesiones. Y lo clásico, que a veces, oye, préstale esto a tu hermana, préstale esto a tu hermano. Yo, no quiero. ¿Por qué? Pues porque se aman las cosas. O sea, sí hay un amor a lo material, pero solamente con un trato de Dios y solamente nosotros caminando con Dios, pues podemos darnos cuenta de esto tan evidente en la vida de la mayoría de nosotros, que es que ese afán por el dinero. Entonces ahí hay ese afán por el dinero, hay el afán por yo siempre querer ser el jefe. Y solamente yo en mi corazón lo sé, que yo quiero ser el jefe. O hay ese afán, como se discute mucho en el matrimonio, ¿no? Que si por siempre yo querer tener la razón, y aún por sobre lo que Dios me diga, yo quiero tener la razón. Como decía mi mamá, se monta uno en su macho y pues de ahí nadie te baja. Y aunque no te lo muestran con evidencias y oye, no tienes la razón, uno dice, yo no voy a ceder y yo tengo la razón. Y a mí nadie me va a quitar que tenga la razón. Y cada uno sabemos con qué estamos batallando, cada uno. O sea, en qué estás afanado, y ese afán es algo que tú deseas en tu corazón y que aún pues, lo deseas más que Dios, con honestidad. Y eso va a ahogar la palabra. Entonces, siguiendo en esta línea, Jesús dice, pues, y Él lo vivió, y voy a poner el ejemplo de Cristo. Cristo recibió burlas, lo maldijeron, lo golpearon. Es más, cuando iba a nacer, que ya lo hemos hablado, lo querían matar, o sea, lo andaban haciendo. O sea, Él sabe que es pasársela duro, más que cualquiera de nosotros. Y más coraje, porque sí da mucho coraje, o sea, se siente en la carne, cuando dices, oye, cuando me ofenden o me agreden, y uno dice, ahora sí que no hice nada, y me agreden, es cuando más coraje se siente, porque es, oye, pues ahora no hice nada, ahora sí soy una blanca paloma en esto, y no hice nada, y me están agrediendo, que dice uno, no, es totalmente injusto, yo no puedo con esto, o sea, aquí ya me están agrediendo, ¿y qué pasa? Eso lo recibo, pero depende de uno, con esto que estamos viendo de la palabra del sembrador, que nos contamine. Porque si eso hubiera sido, pues que esto hubiera dejado que lo contaminaran y hubiera dicho, oye, estos desgraciados, estos malagradecidos. Y un montón de adjetivos hubiera usado Cristo para con la gente, y en ese sentido dejarse llevar por las circunstancias, y Cristo nunca se dejó llevar por las circunstancias. Por ahí en la semana compartimos una frase, ¿verdad? De que puedes estar en el paraíso y aún así desobedecer, pecar. Y puedes estar en el desierto siendo tentado y ahí obedecer. ¿Por qué? Porque depende de uno, y ese es el enfoque de Cristo. No importa lo que pase en tu interior, el enfoque no está en qué hacen los demás. El enfoque siempre va a estar, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Por eso la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa aquí? Que lo que está en tu exterior y que entra a tu vida en sí mismo no te contamina, a menos que por lo que ya hay en tu corazón y lo que tú ya has atesorado y tus propias concupiscencias, dejes que te contamine. Y Cristo lo vivió a plenitud. Todo lo que Él vivió, pues tuvo muchas ocasiones donde Él pudo ceder y pecar.
y dejar que lo contaminaran. Pero no lo hizo. La palabra es muy clara en hebreo, dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque él no se dejó contaminar. Y por lo mismo Cristo aquí dice, nada de eso puede contaminar al hombre, a menos que tú y yo dejemos que nos contamine. Y sí es verdad, yo lo he vivido, y de cosas tan pequeñas. Puede ser algo pequeño, que aún si tú no dejas que Dios sobre en tu corazón, y realmente de corazón, tu voluntad, tu emoción y tu mente, se la rindes al Señor, te va a contaminar. Te va a contaminar. Algo pequeñito te puede contaminar. ¿Por qué? Porque tú dejas que tu emoción trabaje, tú dejas que tu afán trabaje, y pues te va a llevar a tener odio, te va a llevar a tener amargura, te va a llevar a pecar, a empezar a maquinar cosas contra esa persona que te hirió, que te ofendió. Entonces depende de uno. Depende de uno. No depende de lo que hay externamente, porque si no, entonces, pues todos tendríamos justificación para el pecado. Nos ofenden, nos tratan mal, pues ya sabemos que vamos a pecar, porque es la consecuencia normal, ¿no? Jesús dice, no, quita eso de tu mente. Todo, y lo vuelvo a repetir, nada de fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Depende de uno. Entonces nos damos cuenta, aquí, o yo me doy cuenta que soy frágil, que soy débil. Cualquier cosita que pasa y hay una batalla en mi corazón y ya peco. Empiezo con mi mente, a pecar en mi mente, en mi corazón. Y obviamente, si lo dejo ahí, eso se va a manifestar con lo que yo estoy haciendo. Y eso es algo lógico. Por eso ahora, un hombre de Dios, ¿cómo lo vas a evaluar? Por su corazón. Como siempre Dios ha evaluado a un hombre. Por su corazón. No por sus logros, no por sus méritos, no por lo que este hombre pueda decir en sí mismo, sino hoy Dios, ¿cómo nos evalúa? Por nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso dice, sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón porque hay hermano en la vida. Dios dice, yo te voy a decir, pero lo más importante es qué hay en tu corazón. No qué hay en tu cartera, no qué hay en tu cuenta de banco, no qué hay en tu conocimiento, ¿no? Intelectualmente hablando. Yo soy una biblioteca andante. Pues sí, pero eso delante de Dios no es gran cosa. Sí tiene un mérito, pero no es gran cosa. Entonces, Jesús, ¿por qué empieza a decir esto? Porque antes ya lo decía, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Fíjate lo que decía, en vano me honran. Y eso que los fariseos y la gente religiosa de ese tiempo sí hacía muchas cosas buenas. Como hoy, la gente en la religión, pues sí hace cosas buenas. Hay albergues, hay orfanatos, hay asilos, hay comedores, son cosas buenas. Pero cuando el corazón del hombre, de la mujer no está rendido a Dios, Dios dice, pues eso está bien, pero eso es en vano, no sirve porque no lo estás haciendo para mí, porque no me estás agradando. Y luego continúo, dice aquí, el 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y luego dice aquí, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces aquí puntualizó. Aquí, ¿a qué se refería él? Al corazón. Aunque tú puedes decir, bueno, si como con las manos, si me contamina o no me contamina, pues obviamente sí me va a contaminar, hay bacterias. Pero Jesús va más allá diciendo, es más importante el corazón que lo externo. O sea, si tú comes dando gracias a Dios y por lo que sea no sigues un ritual de lavarte las manos, pues no le des más importancia al ritual de lavarte las manos, dale más importancia a agradecer a Dios por los alimentos. Pero aquí para ellos es difícil, dice, bueno, ¿está hablando de lo físico? ¿Está hablando del espiritual? ¿O cómo que no contamina lo que entra? O sea, ¿tú estás hablando del estómago o de qué está hablando? Está hablando en un sentido espiritual, diciendo que lo más importante siempre va a ser que nos enfoquemos en eso, hagamos su voluntad, y que lo externo simplemente va a ser una consecuencia del interno, pero que lo externo o las apariencias, pues no importan. No importa lo que podamos aparentar. Entonces, pues Jesús aquí le dice, pues, ¿qué no tienen claridad? O sea, es más importante que me obedezcan a mí,
que hagan mi voluntad a que sigan rituales o tradiciones, que si se fijan en el contexto, era lo que estaban discutiendo, que ellos seguían ya más tradiciones que la voluntad de Dios. Estaban siguiendo la tradición, y una de esas tiene que ver con esto, de que si comían con las manos sin lavarse, o sea, eso, Jesús dice, bueno, ¿eso por qué tanto alboroto por eso? Si eso no es lo importante. Lo importante es lo que ustedes dejan que entre a su corazón y que los contamine. El hecho de que tú comas comida sin lavarte las manos, pues no va a contaminar tu corazón. Digo, a lo mejor sí tu estómago, pero eso es lo de menos. O sea, te puede dar una diarrea o algo, y a lo mejor pueden decir los discípulos, me va a dar diarrea, pero pues tenían ahí al maestro, al sanador, se la pasaba todos los días haciendo milagros, señales, que claro, en ese tiempo no era lo mismo que te diera una diarrea que en este tiempo. Oye, ya te tomas una pastilla, a lo mejor en ese tiempo alguien sí se moría de diarrea, le daba una infección ahí muy fuerte, a lo mejor sí. Pero Jesús no estaba refiriéndose a lo externo, a las apariencias, sino al corazón. O sea, Jesús les dijo, no dejen que lo que hay a su alrededor los contamine. Porque aquí dice después, para aclarar más, dice, pero decía, lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Y tú puedes decir, bueno, se refiere a que cuando voy al baño eso sí va a contaminar. Bueno, sí, o sea, también eso contamina, pero vuelvo a la cuestión que Jesús está hablando. No te enfoques en lo externo. Pues sí, claro, ¿verdad? Si tú, pues siempre se vio el modo de cómo hacer que eso fuera menos contaminante por bacterias, por todo. Pues había letrinas, hacían hoyos, etc. Pero Jesús, el enfoque no era si te lavas las manos o no te lavas las manos. Claro, Jesús nunca dijo, no se laven las manos. Pero no se enfoquen en eso. Enfóquense en lo que hay en su corazón. Lo que realmente va a traer daño. Porque aquí lo menciona. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Dice aquí, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cómo se gesta un mal pensamiento? Pues cada uno, dice la palabra, de nuestro corazón, de nuestras concupiscencias, de nuestros propios malos deseos, nosotros ahí albergamos muchas cosas. Jesús dijo también, dice, el hombre del buen tesoro de su corazón va a sacar cosas buenas, pero el hombre malo, pues ¿qué va a sacar de su corazón? Cosas malas. Entonces, aquí yo puedo decir, no, yo soy un hombre de Dios y yo camino con Dios. ¿Cómo dice Jesús que me van a conocer? Por mi fruto, de todo. Entonces, solamente yo sé qué hay en mi corazón, pero también, ¿qué va a dar evidencia que hay en mi corazón? ¿Qué va a dar evidencia? Pues lo que yo voy haciendo, porque dice aquí, porque dentro del corazón, porque dentro, sí, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuál es el enfoque de Cristo? O sea, tú cuida tu corazón, ve qué hay en tu corazón, porque eso que tú dejas en tu corazón y que se geste ahí, eso que se prepara ahí en tu corazón, cuando salga, eso sí va a hacer daño, eso sí va a contaminar. Eso sí va a traer dolor a tu familia, a los que te rodean. Eso sí va a dañar. Eso sí va a ser algo fuerte. Pero de nosotros depende, como hijos de Dios, qué es lo que dejamos. Va a entrar, ya eso ya lo dijimos. Yo no puedo evitar, pues mientras Dios me conceda y yo no quiero quedarme ciego ni sordo, pues van a entrar cosas en mi corazón. Van a entrar cosas en mi corazón. Y hay cosas en mi corazón que, como yo he dejado que mi emoción me gobierne, pues ya se han, digámoslo ahí, cocinado, pues ya malos deseos, malos pensamientos, se han cocinado a veces homicidios, y hoy lo voy a puntualizar algunas de estas cosas, se han cocinado ahí cosas que tarde o temprano van a salir, y eso sí va a traer destrucción. Entonces nos damos cuenta que el seguir a Cristo, ¿y por qué hice este paréntesis? Porque el seguir a Cristo no es nada más de, pues vamos a hablar bonito, o vamos a hablar firme, o lo que debe ser, o vamos a hablar nada más cada domingo, y pues ya, ahí queda. No, el vivir para Cristo igual en la familia. El seguir a Cristo, la gente, pues es que yo busco a Cristo,
estoy de acuerdo con Él, con su palabra, pero vive como quiere, no guarda su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque uno pueda decir, estoy buscando a Cristo, pues van a seguir saliendo cosas del corazón que van a contaminar, que van a hacer daño. Y aquí quiero puntualizar. Dice que ¿de qué sale del corazón? Malos pensamientos. Obviamente, fíjense, así funciona. Yo recibo una mala palabra, la recibí. Pero no porque la reciba ya me contamina, eso es lo que Cristo dice, la recibo. Pero si eso que me hablaron malo me hace sentir algo malo y dejo que entre a mi corazón y que me contamine, eso malo va a generar algo malo en mi corazón y a lo mejor más malo que lo que recibí. Por ejemplo, una maldición aquí entre nosotros. Maldigo a Gabriel. Gabriel lo recibe, entra en su corazón. De él depende que lo contamine o no. Lo contamina y ¿qué pasa? Se va a gestar maldad en él, ese mal pensamiento, y si él no lo entrega a Cristo, ¿qué va a pasar? De él va a salir a lo mejor hasta más maldad y me la va a volver a dar a mí. Entonces no significa que, es que no pasa nada, todo es color de rosa, uno inventa cosas. No inventamos. Sí hay malos tratos, sí hay malas palabras, sí hay cosas que podemos llamar groseras, feas, como lo queramos llamar. Sí las hay, pero de nosotros depende que nos contaminen. Y eso les he dicho a los niños. A mí me da gusto, por ejemplo, he hablado con Keila y me decía una vez, papá, en mi escuela pasa esto, y yo le digo, ignóralas. O sea, ignora esas cosas. Los niños siempre van a querer, y eso nos pasó a todos. Los niños, si estás alto, si estás chaparro, si eres moreno, si eres güero, si usas lentes, si no usas lentes, lo que sea, siempre te van a decir, que el chaparro, que el gordo, que el flaco, de lo que sea te van a estar diciendo. De lo que sea. Te van a estar diciendo algo, porque es la naturaleza del hombre estar así. Estar queriendo molestar al otro, porque pues así somos, nos gusta estar molestando. Y molestar al otro, pero yo le decía a Keila, de ti depende, hija, pues no les hagas caso. Ya lo escuchas, lo que sea que te digan, no les hagas caso. Que no te dicen por tu nombre, pues no les hagas caso. Luego te van a decir, ¿por qué no me haces caso? Pues porque yo no soy lo que tú me estás diciendo. Yo me llamo Keila, y si me dices Keila, te voy a hacer caso. Le digo, a mí me pasó. Mi mamá es el consejo que nos decía, si te dicen lo que quieran decirte, que te digan. Yo no podía controlar eso, imagínate, decirles a todos, a mí nadie me va a decir nada. Van a decir, este loco, y hasta más carrilla me iban a echar. Pero me empezaban a hablar, o a veces sí me querían decir apodos, y yo le dije a mi esposa, y eso no es jactancia, ni porque yo me impuse, ni nada, simplemente seguí un principio, y ese consejo, mi mamá en su momento lo dio, dijo, no les hagas caso. Y me acuerdo que me decían, me quisieron decir apodos, y no les hacía caso, y luego, Nieves, te estoy hablando yo. ¿Por qué no haces caso? Pues porque hasta ahorita dijiste Nieves. No seas payaso. Bueno, con otras palabras. Le digo, pues que si quieres que te haga caso, dime por mi nombre. Si no, no te voy a hacer caso. Y entonces me decían que era un sangrón, pero al menos, es lo que le digo a mi esposa, delante de mí, nunca me llamaron por un apodo, ni por una grosería. ¿Por qué? Pues porque no les hacía caso. ¿No les hacía caso? Entonces, ese principio, mi mamá dijo, así algo, hijo, no te dejes, pero también si te dicen alguna cosa que no es, no les hagas caso. Y es la verdad, ya no dejé que me contaminara, porque si no, los niños, ahora el famoso bullying, pues es eso, los niños no saben, les hablan palabras que no son buenas, ellos no conocen a Dios, los papás no conocen a Dios, entra a su corazón, se contaminan y luego son niños resentidos, o como en Estados Unidos, gente que los han hecho menos, luego ya por el daño que les han hecho, su propia maldad, y luego resulta que se quieren vengar de todos y pues matan a medio mundo, ¿no? Los tiroteos que ha habido, resentidos ahí, sociales. Entonces, eso pasa en todas las esferas. Y hoy el consejo de Dios es muy práctico. ¿Qué hay en tu corazón? Lo que tú has dejado que haya en tu corazón. Porque hoy tenemos amargura, porque hoy tenemos odio, porque hoy tenemos lo que aquí menciona, no puede decir, pero yo no tengo esto. Pues uno puede decir que no. Pero por ejemplo ahí dice los adulterios, eso ya lo hemos hablado. Cristo ya lo enseñó. Un adulterio se gesta en el corazón del hombre, primero es en el pensamiento. No de repente yo saliendo aquí de la reunión voy a ir y voy a engañar a mi esposa. Pues no tiene ninguna lógica. Pero si yo en mi corazón empiezo a albergar la idea de,
tal persona me habla, me llevo bien y creo que le gusto y esta persona me gusta. Y es un proceso que ya me empieza a contaminar, me empieza a contaminar. ¿Y qué va a pasar? Un día, cuando se me presente la oportunidad, pues voy a adulterar. Porque yo ya dejé que contaminara mi corazón. Pero no podemos decir, no, pues es que no voy a ver mujeres, pues, a menos que me quede ciego. Si me quedo, como dicen, ¿no? Yo, la mujer que le pide a Dios, Señor, yo quiero que mi esposo no vea otras mujeres. Dice, a ver, ¿qué pasa el ciego? Pues porque es inevitable. O sea, igual, una mujer que no, pues los va a ver, pero depende de cada uno lo que dejemos que se albergue en nuestro corazón. Y eso es la lucha. Esa es la verdadera lucha. Porque ahí no se puede evitar muchas cosas en cuestión, como lo estoy explicando, de lo que vivimos. Pero sí, en el adulterio, yo sé que hay en mi corazón. Y nos damos cuenta que somos pecadores. Porque albergamos cosas. Ahí dice las fornicaciones. Lo dice para casados, lo dice para solteros. La fornicación. Es que me gusta tal chavo. Pues no está mal que te guste. No está mal que lo veas. Un chavo. Me gusta tal chava. Una joven. Se me hace bonita. Pues no está mal. Pero si ya empiezas en tu corazón, con tus malos pensamientos, con la lujuria, ya sea que te va a contaminar. Y si en tu corazón hay cuestiones sexuales desordenadas, ¿qué va a pasar? Pues vas a estar contaminado. ¿Y qué va a pasar cuando se te presente la oportunidad? Pues el joven o la joven, ¿qué va a pasar? Va a pecar. Y luego dice ahí, los homicidios. Uno puede decir, no, yo nunca me atrevería a matar a alguien, pero Jesús ya lo dijo. Alguien te hace algo, te hiere, dices en tu corazón, me voy a desquitar, me voy a vengar a esta persona. Todo comienza con una idea como esa. Y si sigue, es repetitivo y alguien te hiere y te hace daño y se pasa de listo, ¿qué va a pasar? Llega un punto donde tienes tanto odio, tanto dolor, que es lo que te ha llevado a decir, lo quiero matar. Que había una serie, Mujeres Asesinas. ¿Qué veías en esa serie básicamente? Pues mujeres maltratadas, lastimadas, heridas, ultrajadas, de todo tipo de cuestiones, de hombres hacia mujeres. ¿Y qué pasaba? Las mujeres, muchas de ellas empezaron a decir, siento esto, pasa esto, no conocían a Dios, empezaban a desarrollar cómo matar a los esposos y después los mataban. Y unas hasta se querían desquitar y decían, bueno, o vengar, les cortaban su miembro. Algunas, ¿por qué? Pues porque tú dices, ¿cómo puede ser tanta maldad? Pues porque si lo albergas te va a contaminar y vas a hacer cosas que van a destruir. Y luego dice aquí, con la lista que seguimos, los hurtos, pues lo mismo. Y aquí puede uno decir, bueno, hurtos, no he robado. Pero, ¿cómo va a comenzar? Mira, hay la posibilidad de tomar esto que no es mío. Y esto me podría servir para esto, o quiero comprar tal cosa. Y todo se gesta, Dios lo sabe, Cristo lo sabe, en el corazón. Después dice aquí, las avaricias. Uno, es que quiero tal bien, tal posesión. Solamente en tu corazón tú sabes lo que quieres. Y no está mal que veas una casa bonita y que digas, mira qué bonita casa, me gustaría tener una como esa. Eso no tiene absolutamente nada malo. Pero ya cuando caes en querer eso, y independientemente cómo la puedas conseguir y tengas avaricia, y eso ya te lleve, por eso dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no está mal, que lo pudiéramos tener a manos llenas, pero como Dios sabe, ahora como sus hijos, que tendemos a amarlo porque tendemos a tener avaricia, pues, y que dice que la avaricia es idolatría, y el dinero puede ser como nuestro Dios. Pues por eso ahora en manos de Dios, pues Dios sabe que sí permite y que no permite. Y Dios también trabaja con nosotros, pero a veces no se requieren grandes cantidades de dinero para tener avaricia. Entonces, solamente nosotros sabemos qué es lo que dejamos en nuestro corazón, y ahí la avaricia también se puede gestar, y de repente ya queremos todo lo que los demás tienen, y queremos, por eso aquí después dice maldades, engaño, lascivia, que es ese deseo malo por pecar, o sea, es ese deseo excesivo por pecar. Envidia, tenemos envidia, es que me gustaría tener lo que el otro, o me enojo de que el otro tenga cosas que yo no tengo, y ya por eso la otra persona me cae mal porque le tengo envidia.
Y solamente uno sabe qué es lo que tiene. La maledicencia, dice, la soberbia. Que eso es algo que nada más quería tocar ahí, y casi pues ya para terminar. La soberbia. Hay cosas en nuestra vida, y que ya lo hablamos en un contexto general. El pecado del diablo, ¿cuál fue? Pues la soberbia. Hay cosas que irónicamente son buenas, y por tener cosas buenas en nuestra vida, ¿cuál es la clave en la soberbia? No darle la gloria a Dios. De decir, ¿por qué le voy a dar la gloria a Dios si esto lo tengo yo? Me doy la gloria a mí mismo. Y ahí se gesta lo que es la soberbia, el orgullo, y es donde viene la desgracia para el ser humano. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón queremos ser los número uno y tenemos soberbia. Y eso ha pasado a lo largo de toda la historia, la soberbia. Y en la Biblia vienen muchos ejemplos de esto, y ahí pues es algo que no podemos. De hecho hay una película que así dice, ¿verdad? El orgullo, que tiene que ver la soberbia directamente, dice mi pecado favorito. Porque si el diablo va a querer movernos también y sembrar cosas en nosotros, y digo sembrar porque depende de nosotros que sean sembradas o no, pero él va a estar atacando, dice, son como dardos de fuego, él va a estar lanzando dardos de fuego, y mucho tiene que ver con esto, de la soberbia. ¿Y por qué me voy a dejar? ¿Y por qué yo tengo que ceder? ¿Y por qué yo tengo que someterme a eso? No, yo no me voy a dejar. Yo tengo que estar arriba, yo no tengo que estar abajo. Pero Jesús ya habló, el que quiera ser el más grande, sirva a los demás. El que quiera ser el primero, pues que sea siervo de los otros. Actitud de siervo, no actitud de jefe. Pero necesitamos rendirnos a Dios. Porque eso, volvemos a la cuestión, se escucha muy fácil, pero es lo más complicado. En la familia, yo no soy el jefe de la familia, en el sentido de que yo mando y todos los demás me obedecen. Se supone que si soy el sacerdote de mi hogar, soy esa persona que los va a impulsar a buscar a Dios, sirviéndoles en lo que compete. No significa que el papá va a hacer todo, ¿verdad? Pues yo tengo que barrer, trapear la comida, todo, y ellos no tienen que hacer nada. No, igual la esposa, pues tampoco es eso. Sino que tiene que tener una actitud de siervo, de decir, bueno, yo estoy aquí para servirles, que ellos conozcan a Dios. Todo lo que tiene que ver con que ellos conozcan a Dios y sirvan a Dios, lo tengo que hacer a través de mi vida. Entonces, ese es el gran reto. Y es el gran reto como papás, de poder hacerlo con nuestros hijos. Pero a veces pues hay también orgullo, a veces pasa hasta con los hijos. De repente los hijos hacen cosas que igual van a entrar a nuestra vida, pero no necesariamente nos tienen que contaminar. Nos van a contaminar si nosotros damos rienda suelta a nuestra emoción, a nuestro afán, y entonces pues sí, ya van a contaminarnos, y de repente ya voy a estar resentido con mi hijo, con mi hija, o de repente ya voy a estar resentido, es que mi hija me dijo tal cosa. Pues tengo que entender también qué es lo que me dijo, y ahí lo mismo, sobre toda cosa guardada, que dice la palabra, guardo mi corazón, porque de ahí va a fluir la bendición de Dios, va a fluir la vida. Luego dice pues la insensatez, o sea, todo eso viene del corazón, y por eso dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso como estamos como sociedad, pues estamos mal y somos muy vulnerables todos. ¿Por qué? Pues porque no cuidamos nuestro corazón, porque no, para empezar, no sabemos cómo, porque no conocemos a Dios. Hoy los niños están aprendiendo, nuestros hijos están aprendiendo, eso se lo repito mucho, se lo he dicho a Santiago, se lo he dicho a Yud, se lo he dicho a Keila, se lo he dicho a Kaeli. Aprendan a guardarse del mal. No se puede evitar tener ese contacto con las maldades de la gente, con lo que la gente hace, pero también aprendan de que si ustedes se dejan contaminar, ustedes van a hacer también cosas malas que también van a dañar a otros. Y por eso Jesús, el enfoque siempre es, ve lo que hay en tu corazón. No veas la paja en el ojo de tu hermano, ve tu viga, ve cómo está tu corazón. Y es lo que siempre ha visto. Y me acuerdo de David, lo que otra vez mencionaba. Cuando Dios iba a poner un nuevo rey, porque el pueblo así estuvo, como dicen, dando lata de que querían rey, y Dios puso a Saúl, y Saúl falló, y su corazón no lo guardó, y Saúl dejó que hubiera cosas en su corazón, las cuales hicieron que el pueblo padeciera. Pues después Dios dice, voy a levantar a otro, y cuando Dios habla a Samuel, y le dice, ve con Isaí, y escoge a uno de sus hijos para que sea el nuevo rey, ya lo mencionábamos, imagínate ahí,
que ya lo dijimos y con este ejemplo cierro. El papá Isaí ni siquiera se acordaba que tenía otro hijo. Imagínate el corazón de David, si no hubiera guardado su corazón, hubiera dicho, no, pues mi papá ni siquiera se acordaba de mí. Imagínate, pero pero David, ¿qué hizo? Bueno, no se lo tomó a mal, porque si no, se hubiera puesto ahí a llorar, en depresión. No, mi papá se olvidó, ni siquiera se acordaba que tenía otro hijo. Porque a lo mejor el papá, en este caso Isaí, decía, no, pues mis hijos que son mis gallos, que son mis hijos que sí son guerreros, que sí son fuertes y se han preparado, pues ya están aquí, pero pues el otro no está preparado, el otro es un simple pastorcillo, pues él no creo que sea. Pero ¿qué dice la palabra? Y eso es la realidad hasta el día de hoy. Dios no ve lo que ven los hombres. ¿Qué es lo que Dios ve y sigue viendo el día de hoy? El corazón. Y obviamente el corazón, pues sí lo podemos conocer entre nosotros. ¿Qué decimos, no? Esta persona es de buen corazón. Pues a veces superficialmente. Pero todos conociéndonos unos a otros, nos damos cuenta que todos tenemos cosas en nuestro corazón que están mal. Que tenemos pecados, que estamos batallando. Pero en general podemos ver, y esa es una realidad, un hijo de Dios, en general su corazón, pues se va a alinear al de Dios. Y va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es un corazón que está buscando a Dios. Pero si hay alguien que dice, conozco a Dios, y con sus hechos niega, pues no, lo más probable es que esa persona nada más sea de labios para afuera. Pero su corazón no está con Dios. Porque su corazón no está siendo moldeado por Él, porque le gana más su emoción, porque le gana más su afán, porque le gana más lo que podemos llamar en pocas palabras, ¿no? Su yo, su carne, y no hay ningún fruto. Hay gente muy soberbia, gente que no reconoce a Dios en su vida práctica. Y sigue pensando que está bien, sigue pensando que todos están mal y él está bien, que todos hemos pasado ciertas etapas por eso. Todos están mal y yo estoy bien. Como el chiste ese, ¿verdad? De que todos van en sentido contrario. Y dices, caray, ¿no será que el que va en sentido contrario eres tú? Pero a veces sí pasa, ¿verdad? Es que todos están mal. Y dices, y no echas a ver, pues la viga, o sea, quizá el que está mal eres tú, porque ¿qué hay en tu corazón? Entonces hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Porque sin duda, si tú has dejado algo que no es de Dios en tu corazón, esa es una realidad. Estás contaminado, estoy contaminado. A lo mejor una mala palabra, yo como papá, si le hablé una mala palabra a mis hijos y ellos, porque están aprendiendo, dejaron esa palabra en su corazón, pues ya los contaminó. A lo mejor una palabra que hablé con mi esposa y que no fue una palabra de Dios, ya la contaminó. A lo mejor una palabra que hablé a alguno de ustedes ya los contaminó porque no fue de Dios. Pero, ¿cuál es la clave? Que el que los contamine depende de cada uno de nosotros. Igual oye, pues no es que yo soy la víctima, todo lo que me han hecho. Y que vaya que Cristo sí era la víctima en ese sentido. Pero hoy no se trata de que si somos las víctimas o no, sino que hoy Dios dice, ve tu corazón. Ve tu corazón. Porque todo lo que esté ahí contaminando, todo lo que ahí está estorbando, no va a dejar que le demos la gloria a Dios. No va a dejar que le demos la gloria a Dios. Porque vamos a estar ahí resentidos, porque vamos a estar pensando, Señor, es que me han hecho el mal, pero ahí Dios dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Entonces vamos a orar. Y esto parece muy simple, pero hoy igual hay gente, no vienen a congregarse porque en su corazón han albergado cosas que los han contaminado. A lo mejor dicen, yo considero que no es necesario, porque por ahí escuché que pues no hay que ser religiosos. Esa idea ya entró a su corazón con su emoción o su afán de otra cosa, ya los contaminó. Ya no me congrego. Pues algo que tiene, no tiene nada de malo. Pero Dios directo en su palabra dice algo. O aquel que dice, no, pues ya no me congrego porque ahí son puros hipócritas. Vamos a la congregación y está llena de hipócritas. Pura gente falsa. Eso no es verdad. Y es como decir, no voy a ir a lugares donde hay hipócritas, pues no iríamos a ningún lugar. Porque en todos lados está lleno de hipócritas. ¿Tú crees que, si lo ves así, no, cuando vas al cine y compras un boleto del cine, hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Es que me está sonriendo de corazón. Pues no, a lo mejor está sonriendo porque le dicen que te debe sonreír, que te debe tratar bien, no porque te estés sonriendo. Y por eso vas a decir, yo no voy a ir porque la taquilla es una hipócrita. Me sonríe por compromiso. Pues así está plagado el mundo de hipócritas. Pero no debemos albergar eso en nuestro corazón. No debemos dejar que eso nos contamine. Igual hay gente que es que yo no voy porque pues me cuesta trabajo estar con tal persona. Pues depende de nosotros que eso nos contamine. Entonces vamos a orar. Y también si hoy Dios te habla algo específico que digas, bueno, hoy sí me doy cuenta que estoy contaminado, estoy herido porque tal persona me hizo esto, tal persona me hizo aquello. ¿Qué debemos hacer? Señor, ayúdame a perdonarlo. O sea, esa también es otra realidad, no es que inventemos. José Luis tiene en su corazón que perdonar a quien a él le ha hecho daño. Pero también él tiene que pedir perdón a quien él le ha hecho daño. Igual Edgar, igual yo, igual cada uno de los que estamos aquí. Entonces vamos a orar y que Dios haga la obra poderosa. Y que aprendamos de Cristo. Que aprendamos de Cristo. Padre, en esta tarde damos gracias porque eres bueno con nosotros. Porque hoy, Señor, no hay excusa para que nosotros pequemos, para que alberguemos o dejemos que la maldad esté en nuestros corazones. Porque tú ya has dado respuesta a todo. Tú ya has dado la forma de cómo podemos estar sanos en nuestro corazón, cómo podemos estar limpios. Pero ayúdanos porque reconocemos que somos muy frágiles, que somos vulnerables, que somos débiles y que a veces a la primera adversidad, a la primera ofensa, reaccionamos y reaccionamos de mala manera porque en nuestro corazón hemos albergado a veces malos deseos o a veces la emoción, esa herida que sentimos nos ha llevado a que se procese en nosotros el pecado, o porque a veces el dolor nos ha llevado, Señor, a tener odio con la gente. Perdónanos, Señor. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos, y estamos, Señor, sedientos de tu palabra, estamos necesitados de tu palabra, y queremos que tú hagas la obra poderosa en nosotros. Reconocemos que si tú no nos tocas, si tú no nos ayudas, nosotros solos no podemos, pero también hoy reconocemos que tú en tu palabra dices que nos has dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Y hoy, Señor, todo lo que recibimos a través de la vista, del oído, de los sentidos, de lo espiritual, pues, Señor, no es lo que va a determinar cómo vivimos, sino nuestra fe, lo que te obedezcamos a ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, queremos dar fruto y no nada más un fruto para que los demás vean, sino un fruto porque realmente queremos glorificarte, realmente queremos reconocerte, porque realmente estamos aprendiendo a amarte, Señor. Te doy las gracias porque hoy tú me permites predicar tu palabra, y esta palabra sin duda primeramente es para mí, para ver cómo está mi corazón delante de ti. Y hoy rindo mi corazón a ti, rindo mi mente, mi emoción, mi voluntad a ti. Y también te pido que hoy cada uno de mis hermanos examine su corazón, examine lo que hay en sus corazones. Y, Señor, pues nos lleva a ver a quién tenemos que perdonar, pero también nos mueve a pedir perdón a quien hemos ofendido, a quien hemos hecho daño. Ayúdanos, Señor, y que seamos una congregación que te glorifique, que te honre, que te busque de todo su corazón. No queremos caer como los religiosos, los fariseos, hacerlo de labios nada más, sino que nuestro corazón esté realmente en ti, que nuestro corazón esté cerca de ti.